se produjo una atmósfera tan tétrica. Que dieron la alerta de que el mar se venía saliendo. Después al día siguiente supimos que desapareció Puerto Saavedra. Empezó a rezar toda la noche. Eso fue el... Cuando llegó el golpe, llegó grande. Nuestros antepasados creían en los sacrificios humanos para poder decirnos salvar la humanidad. Una machi en el Cerro La Mesa sacrificaron a un niño. Cuando yo ya los dos bracitos con estaba el niñito que le decía que lo dejaran vivo. El niño pedía por favor que no lo sacrificara. Este evento provocó una destrucción tanto a nivel material, moral y social, pues el agua arrasó con los pueblos de Puerto Saavedra, Queule y Tolten. Asoló a las comunidades mapuches cercanas, se llevó vidas humanas, animales, alteró la geografía, sellando para siempre la vida de las personas que vivenciaron aquello. Puerto Saavedra se ubica en la costa de la región de la Araucanía, a casi 86,53 kilómetros al oeste de Temuco y a 759,65 kilómetros de Santiago. A lo largo de su historia, Puerto Saavedra ha tenido muchos nombres correspondientes a los distintos contextos que ha enfrentado desde sus inicios hasta lo que es hoy en día. El nombre actual de la localidad se le concedió por decreto supremo en 1885 en honor a Cornelio Saavedra, considerado por algunos como uno de los pacificadores de la Araucanía. La historia de Puerto Saavedra sufre una fisura bajo el mandato del presidente Jorge Alessandri Rodríguez. Un fenómeno natural que avasalló con los cimientos sociales, económicos y geográficos de un país, y que puntualmente tocó la fibra más sensible del organismo viviente de la sociedad mapuche, el maremoto del domingo 22 de mayo del año 1960. El día siguiente, siempre en el cerro, se juntó la gente de Puerto Saavedra, unos tratando de conseguir sus bienes que se habían desparramado por un 80-90%. El maremoto tuvo cabida en la tarde del día 22 de mayo, alrededor de 15 a 20 minutos después del segundo terremoto, y azotó brutalmente al pueblo de Puerto Saavedra, siendo esta parte una de las 13 provincias afectadas de las 25 formadas en ese entonces en el país. El sismo, que logró alcanzar los 9,5 puntos en la escala de Richter, dio origen a 3 olas sucesivas de aproximadamente 6 metros de altura. Los sobrevivientes vieron impávidos desde la cima cómo sus hogares, lugares de trabajo, servicios públicos y todas sus posesiones eran destruidas por la fuerza insostenible del mar. De los 300 hogares en el pueblo, solo unos pocos quedaron en pie tras el desastre. Fue terremoto, maremoto y tsunami. Según don Walter Aindo, don Manuel Jara, dicen ellos de que a las 5:30 de la mañana fue la primera réplica que hubo acá, pero fue como un remesón con ruido, no fue temblor, sino que a las 6:30 de la mañana fue un temblor fuerte, pero ese ya las cosas se caían, algunas casas que estaban más débiles igual se cayeron, y ya a las 7:30 de la mañana la gente no se sostenía parada, porque los mismos animales, dicen ellos, de que los animales querían arrancar, querían correr, y los animales de por sí, con el mismo movimiento del temblor, los animales se caían. Quedó solamente una huella como un canal. Y ahí fue don Manuel Jara, que es el pescador más antiguo que hay acá en Puerto Saavedra, con don Walter Aindo, que gritaron que venía saliendo el mar. Entonces eso dio tiempo a que la ola más grande, que eran de 15 metros, que chocó en el Cerro Maule, le diera tiempo a la gente para poder arrancarse a los cerros. Y como la gente se arrancó a los cerros y el pueblo quedó todo colmado de agua, entonces por eso decían de que Puerto Saavedra había desaparecido. La calle, se veía oscilar la calle. Y no veíamos caer los muros y qué sé yo. Las primeras noches dormíamos en un auto, que era del vecino, José Anduesa, que nos facilitó el auto, un Chevrolet 52, me acuerdo. Y ahí dormía mi señora con los hijos y la empleada. Y yo me quedaba en la puerta de la casa junto con un amigo
Y en la noche a cada rato nos levantaba porque tembló, a cada rato. Y se produjo una atmósfera tan tétrica, porque además de la oscuridad venían esas réplicas de temblores muy frecuentes, y la noche misma, que estaba muy oscura por lo demás, uno sentía en esa noche el ruido que producen los tambores de los cuntrunes. Si uno sentía Imperial rodeado con trunes. Puerto Saavedra como una ciudad casi, porque había un centro comercial, habían tiendas, cine, juzgado de letras, Banco del Estado, bueno, ahora tenemos nuevamente Banco del Estado, Oficina del Seguro Social, farmacia, cine. La calle principal era la 18 de septiembre. Ahí estaba el centro de Puerto Saavedra. Teníamos un colegio Santa Cruz, donde venían a estudiar de todas partes de la región. El día 21 de mayo. Y después al día siguiente supimos que desapareció Puerto Saavedra y la noticia llegó que habían pocos sobrevivientes, ¿sí? Y ahí quedó todo destrozado. Si no hubiese sido por el maremoto, Puerto Saavedra habría sido otra cosa. Yo creo que habría sido una ciudad más bonita. Nosotros vivíamos aquí, pues. Aquí nací yo, pues. Así que eso fue grande, sí. Cuando llegó el golpe, llegó grande. Así que no podíamos hacer nada nosotros, no podíamos hacer nada, ni una cosa. Duró un año. Siguió moviendo la tierra, siguió moviendo de a poco. Se recogió el mar y nuevamente tipo 11 de la noche más o menos ahí fue total, porque nosotros escuchábamos solamente los ruidos nomás, porque obviamente no había luz, ya se había cortado la luz, y llovía también después, y solamente al otro día cuando despertamos vimos la claridad. Por ejemplo, en la calle principal 18 de septiembre, donde habían las grandes tiendas, hoteles, todo el comercio principal que había, esa calle fue totalmente destruida, no quedó nada. En la plaza, digamos, estaba adornada como guirnalda con las telas que habían en los negocios, de una palmera a otra se pasaban, todo. Y en la escuela misma también, todo, totalmente. El pueblo, yo pienso que quedó un 5% de lo que era ciudad. El poeta Jorge Tellier, quien estuvo en Puerto Saavedra el mismo año del maremoto, hace alusión a un sacrificio realizado. Antes de que de nuevo floreciera la sangre, en la piedra de sacrificio, había un puerto de días tranquilos, como ruidos de remos en el agua. Un niño fue sacrificado para calmar a la madre tierra y la furia del mar. Pueblo en donde nadie tenía sueños, y se enterraba a los muertos en un cerro lejano, pero se los sentía respirar en el polvo y el barro, hasta que todo volvió a su comienzo. Solo el frío y el chillido de un pájaro, solo las olas rompiendo un esqueleto lanzado al roquerío. Lo que yo sé y lo que me contaba mi mamá respecto de lo que pasó con el niño ahí en Coyileufu, bueno, la Machi soñó con Manquián. Es una persona humana que hace muchos siglos atrás o muchos años atrás iba caminando por la orilla del mar. Entonces él veía una roca que generaba agüita. Entonces él se imaginaba que era una mujer que estaba orinando. Entonces cada vez que él veía la roca decía, esta mujer va a ser mía. Y hasta que una vez se acercó y la abrazó y todo, y quedó pegado con la mujer. Bueno, al final pasaron los días y ya no pudo salir y se convirtió en roca. Así se ha casado con Xumpay. Xumpay, que es la mujer del mar, una de las tantas mujeres del mar que hay. Entonces, el mar va a pagar a Manquián. Y eso dicen
que hubo mucha mariscos, mucho pescado, mucho algas que se entregaron y que los mapuches recibieron pago por Manquián. Ahora, un aspecto interesante, mi mamá contaba que antes del maremoto pasó lo mismo, que también mi mamá decía que Manquián preparó a su gente y antes del maremoto entregó muchos pescados, muchos mariscos, muchas algas y para que tuvieran para alimentarse después del maremoto. Entonces, bueno, lo que me contaban respecto del maremoto era que esta papay, Machi, soñó que Manquián le pedía que había que hacer un sacrificio de un cuñífal, de un niño que no tuviera, un cuñífal es un niño que no tiene papá, ni mamá, ni ningún respaldo de nadie. Desde la perspectiva mapuche y occidental, existen diversas interpretaciones del suceso del ritual ofrenda del niño José Painecur, quien en los días de su inmolación habría tenido 5 a 9 años aproximadamente. Muchos coinciden en que el maremoto fue un castigo por el alejamiento de las propias pautas culturales existentes en la sociedad mapuche de ese entonces. De que nuestra gente ya no estaban haciendo ceremonias, no estaban haciendo el chalitún, yeyipún y millatún, se llama, son como al gran espíritu de la fecundidad universal, como que nuestra gente estaban adorando a las leyes, hablaban de Ngenechen, porque los curitas les dijo eso, el dios de ustedes se llama Ngenechen, pero Ngene quiere decir manejo y Chen es muchedumbre, entonces nuestra gente estaba adorando la Constitución. En vez de adorar al gran espíritu de la fecundidad universal, le estaba yendo mal. Y recién en el año 1960 se dieron cuenta de que estaban en un error, que había que amar su cultura, su tierra, su entorno, su medio ambiente, el mar, los volcanes, la profundidad del mar. Recién se dieron cuenta. El conocimiento mapuche hace alusión a los terremotos y al maremoto como un castigo, pues la colonización trajo consigo consecuencias descomunales en el equilibrio cósmico que estaba siendo velado por ellos. Sucedió que con el tiempo el mapuche fue olvidando y perdiendo el camino de sus creencias y alejándose del idioma mapuzungún, de su cosmovisión y prácticas culturales propias. El mito relata la destrucción y renacimiento del mundo y del hombre. El mal está representado por la serpiente Kaikai, enemiga de los hombres que hace crecer el mar para destruir todo lo que habita sobre la tierra. Por otro lado, Trenchen Bilú, también una serpiente, es representante del bien, ayudando a la gente a subir a los cerros para que puedan salvarse. Los seres humanos llevamos un Trenchen y un Kaikai en nosotros mismos, digamos. O sea, de alguna manera, todos nosotros tenemos constantemente esta lucha entre, no sé si decir lo bueno y lo malo, pero esta dualidad, digamos, lo dual que para nosotros es tan importante. Este niño, en el momento cuando pasó esta desgracia, pongamos decir así, había un niñito que era huérfano, y para esto tenía que ser un niño huérfano, sin madre ni padre. Y justamente en ese momento, en ese año, este niño cumplía esta característica para poder hacer ese sacrificio. De por sí, nuestros antepasados creían en los sacrificios humanos para poder, decirnos, salvar la humanidad en general y así salvarse ellos por una gran catástrofe que estaba ocurriendo. Este niño en su momento se dio de negar porque él le tenía que hacer tal y ocurrirse cosas que en ese momento había. Una explicación, todo. Entonces, este niño se sintió muy triste, muy obviamente, muy triste. Entonces, al final aceptó. No sé si aceptó con su voluntad o lo llevaron. Pero el tema es que lo tomaron y lo llevaron. Y en el momento de llegar antes a la mesa, este niño ya está completamente en trance. Y lo que faltaba al final era dejarlo sin vida, que en la cual se dice la historia que la Machi sacó su pañoleta de su cabeza, diciendo así, ahogando del cuello, para poder dejarlo sin vida y prácticamente para poder ser depositado, porque fue sacado el corazón y la sangre de él para poder ser depositado en el mar. Con todo fue que se ubicaron ese niño, era como de 7 años,
Y primero sí han buscado un abuelito. Lo crucificaron, el cabrito, lo llevaron al mar, lo despedazaron parte por parte. Todo sabe, todo el mundo lo sabe. En los diarios, antes en el BEA salía todo eso. Sí, pues sí, era un guillatún, era un, ¿cómo le dijera? Un rogativo a Dios que le hacían ellos. Todos bailaban, leían meter una ramita más que bailan, esa con la sangre le tiran al mar. Porque después cuando ya le quedó el tronco ahí lo abrieron, vivo. Porque todavía hablaba, él se fue desangrando a poco. Sí. Mirándolo de la parte de creencia, yo no lo juzgo a ellos por lo que hicieron, sino que todo lo contrario, de acuerdo a las creencias de ellos como que tienen mucho más poder que nosotros, porque nosotros creíamos en un Dios y ellos creían en un Dios que era el sol antiguamente. Y ellos muchas cosas se las pedían al sol y según ellos se las daban, o serían cosas de coincidencia. Pero mirándolo desde ese punto de vista de las creencias, yo no los juzgo a ellos, sino que todo lo contrario, lo felicito por lo que hicieron, porque todos dicen, incluso gente de acá, de Puerto Saavedra, desde cuando se hizo el sacrificio del niño en el Cerro La Mesa, las aguas se aplacaron en Puerto Saavedra. Se pasaron los temblores, las aguas empezaron a bajar, la gente empezó a bajar al pueblo y ya no hubieron más temblores. En la ceremonia de ofrenda humana en el Cerro La Mesa, la Machi, Juana María Namoncura, junto a 3 hombres, fueron detenidos por carabineros de Puerto Saavedra y trasladados a Nueva Imperial para tratar la acusación bajo la jurisprudencia del Juzgado de Indias, donde todos admitieron su participación en el ritual. El juez de letras de Nueva Imperial de aquel entonces, Jorge Oces, dictaminó la imputabilidad de los detenidos al entender su actuar bajo una fuerza irresistible al contemplar el número 9 del artículo 10 del Código Penal. Y llega Carabineros con 2 detenidos, informando sobre porque no hubo denuncia en el juzgado, estoy seguro que no. Fue Carabineros que hizo la pesquisa y ahí se instruye el proceso de acuerdo al procedimiento antiguo que quedó vigente hasta que entró la reforma procesal penal. Se tomó declaración a los inculpados ahí, que eran 2, José Painecur y Juan Pañán. No me recuerdo si venía la Machi o no venía. No me recuerdo. Pero sí me recuerdo muy bien que no confesaran su participación, reconocieron el hecho. Y claro, de inmediato quedó consignado en el proceso, me parece, que ellos no lo hicieron con intención de cometer un homicidio. Bueno, cuando llegan detenidos ellos, se sigue el procedimiento normal, se les interroga. Yo me acuerdo de haber interrogado personalmente, dado el interés que suscitó el problema, porque normalmente los jueces, con el sistema antiguo, no tomaban las declaraciones, no tomaban los actuarios. Pero yo las tomé personalmente, esas declaraciones. Y con las confesiones que ellos tenían, que habían dado, que habían reconocido los hechos, se les ingresó a la cárcel. Y se siguió el procedimiento normal, se les encargó reo, luego se les acusó y posteriormente fueron condenados. Es decir, no condenados, fueron sentenciados. Y lo que sí estoy seguro es que fueron absueltos invocando el artículo 10, número 9 del Código Penal. O sea, un eximente que opera cuando una persona obra violentado por una fuerza irresistible o por un miedo insuperable. La imagen del niño José Painecur en el marco del terremoto se manifiesta como el núcleo sacrificial de la cosmovisión clásica mapuche. Que se hace un sacrificio, se lo hace, ¿cierto?, pensando en que hay algo, digamos, que debemos responder, ¿ya? Algo o alguien a quien debemos responder, ¿ya? Y por lo tanto, nosotros, por así decirlo, nos desprendemos de una cuestión que es valiosa para nosotros, ¿ya? Y la entregamos, hacemos una especie de intercambio.
Entonces, en el sacrificio también hay una dimensión, si ustedes quieren, económica, entre comillas, ¿ya? Tiene que ver con esta suerte de intercambio de cosas que circulan, ¿ya? Que se traspasan de uno a otro. Ya en el caso del maremoto, ¿cierto? El maremoto, ¿cierto? Fue una conducta, digamos, de la naturaleza, ¿ya? Fue parte de un movimiento natural, ¿ya? Pero que desde la lógica mapuche se entendió, ¿cierto? Como un signo, ¿ya? De que las cosas no se estaban haciendo bien. El sacrificio es que la persona que es sacrificada no puede ser igual a todos los demás. Tiene que ser una persona que tenga un diferencial. O sea, tengo una, por ejemplo, la sustitución, porque el sacrificio se basa en que la amenaza de muerte es para todos. Y para controlar esa amenaza que los puede matar a todos, hay que entregar a alguien que los reemplace a todos, pero tiene que haber una diferencia entre ese que muere y el grupo, porque si no la violencia empieza a circular y contaminarlos a todos de nuevo. Llevándolo, por ejemplo, al caso de la cultura nuestra, generalmente nosotros vemos conductas sacrificiales durante la época festivas, ¿ya? Vemos cómo, por ejemplo, la gente destina cierta plata de su sueldo, ¿ya? Para poder celebrar una linda fiesta, ¿ya? Como, por ejemplo, se gasta toda la plata del mes, ¿cierto? Para el Año Nuevo, por ejemplo, o para la Pascua, ¿ya? Y le compra regalo a todo el mundo. No importa que quede, ¿cierto?, en la ruina después de ese día. ¿Ya? ¿Por qué? Porque era un sacrificio. El maremoto significó un castigo para la sociedad mapuche y un replanteamiento de su propia identidad y de sus propias tradiciones como pueblo. Así, recurriendo a su mito de iniciación, entre la pugna de Chen Chen y Kai Kai, y la salvación del pueblo mapuche tras la intervención de una fuerza divina y la posterior entrega de un niño en agradecimiento, ofrenda y deuda con Chen Chen. You